quiero compartir tiene que ver con los deberes pastorales. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho este recuerdo en algún momento, cuando uno estudió, cuando uno se preparó, cómo empezó, qué libro le motivó, qué estudio le llevó a poder ser lo que ahora somos en el Señor, ministros, siervos del Señor. Y yo más que predicar una palabra, quiero recordar algunos principios bíblicos que nos hace bien recordarnos desde el momento en que Dios nos llamó, ¿no es cierto? Porque creo que Dios nos llamó, no nos llamamos nosotros. Bueno, a través de la palabra vamos a ver si Dios nos llamó o nos llamamos nosotros, porque hay muchos que se han llamado a sí mismos y no han sido llamados por Dios, ¿no? Y el tema es los deberes pastorales, amén. Este tema que quiero, como dije, tratar en esta hora es importante para mí y creo que para todos los que deseamos servir al Señor en estos tiempos. Porque en estos tiempos es cuando Dios quiere hablar a su pueblo, ¿no? Cuando Dios quiere hablar a su pueblo la verdad que el hombre necesita saber. Es por eso que para hablar la verdad de Dios como siervo de Dios, es por eso que para ejercer el ministerio cristiano, según lo que yo aprendí hace muchos años, es necesario un llamamiento especial de Dios, ¿no? Un llamamiento especial de Dios para poder hablar la verdad de Dios. Porque si Dios no nos ha llamado, no tenemos nada que hablar, ¿no es cierto? Tenemos que tener un claro llamado, no solo un llamado, sino un claro llamado de lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Es por eso que la razón misma lo sugiere, que Dios como soberano ha de escoger sus oficiales y enviar sus propios embajadores. Amén. Si Dios no nos ha enviado, no vayamos, porque nos vamos a meter en tremendos problemas, ¿no? Si Dios no nos ha llamado al ministerio, no nos ha llamado a alguna labor que tenemos que hacer para el Señor, no nos metamos, porque lo único que vamos a hacer es interrumpir la obra que Dios quiere hacer en el lugar donde estamos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 20, dijo el profeta: que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá, ¿no? Yo sé que hay muchos que andan, que el Señor me mostró, que el Señor dice, que el Señor acá, que el Señor acá. No es que dude, pero también tengo que ver de quién viene, quién lo está diciendo. Amén. Jeremías capítulo 23, 30 dice: por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Estoy haciendo una recopilación de lo que he aprendido en el camino, hermano. Ahora, como ministros, ¿cómo es un ministro designado por Dios? Porque todos hemos sido designados, ¿no? Todos hemos tenido que pasar por un proceso, porque nadie llegó a apóstol, profeta, evangelista por sí. Creo que cada uno de nosotros ha tenido que pasar un proceso, ¿no? Y si no hemos pasado ese proceso, más vale detenernos en el camino y volver a pensar hacia atrás para poder encaminarnos en lo que Dios requiere. ¿Cómo es un ministro designado? En el Nuevo Testamento siempre se habla de los ministros como designados por Dios. Y esto es cierto respecto a los apóstoles y a los 70 discípulos, pero lo es también tratando del ministerio en general. Amén. Tenemos que ser designados. Los ancianos de Efeso, por ejemplo, habían sido puestos por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sobre el rebaño. Arquipo había recibido su ministerio del Señor. Si usted lee Colosenses capítulo 4, verso 17, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Hemos recibido del Señor el ministerio que estamos llevando adelante? Entonces, pastor, no dude, que pase lo que esté pasando, siga adelante. Que el que lo llamó es fiel para sostenerlo, para guardarlo, para respaldarlo. Yo no tengo por qué transar el mensaje de Dios. No tengo que tener miedo en hablar la palabra. Se me puede ir uno, se me puede ir dos, se me puede ir tres. Y a lo mejor tengo una gran deuda que tengo que pagar en la iglesia. Pero Dios lo hará con los que usted tenga, porque el que me llamó es fiel y no me llamó para avergonzarme. Amén. Por eso es importante tener el claro llamado, para no dudar,
porque con 3 o 4, como le he dicho a mi pastor Sergio, vamos a tirar para arriba igual la iglesia adelante. Porque yo no dependo de los hermanos, yo dependo de Dios. Y si he de tener uno, con uno me sostendré. Porque el llamado de Dios es bendición. Es bendición y bendición abundante. Pablo y Bernabé también fueron apartados para su obra por el Espíritu Santo. O sea, esto de estar en el ministerio, en la obra del Señor, es algo de Dios. Es algo de Dios, no es algo nuestro. No es algo nuestro, es algo del Señor. Y tenemos que entender, como dice la palabra, que Él mismo tiene un don especial en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dio a unos apóstoles, a otros por profeta y a otro por evangelista, a otro por pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe que cuando yo leía esto y decía, pastor, le decía, Señor, tengo que predicar a los pastores, ¿qué hago? Le decía al pastor Sergio, estoy nervioso, le decía. Porque es difícil, tenemos acá un maestro, tenemos gente preparada, hemos escuchado lindos mensajes en estos días. Y Dios me colocaba esto en mi corazón, yo decía, pero ¿cómo, Señor? Y me regocijaba leyendo esto, ¿por qué? Porque me venía a la memoria de cómo comencé en el Señor. ¿Se acuerda usted cuando comenzó en el Señor? ¡Todo Dios! No, pero a veces cuando uno ya avanza sus años, pareciera que no es lo mismo lo que éramos al principio. Me acuerdo yo cuando llegué la primera vez a la iglesia, yo me acuerdo que salí cuando me llevó Eduardo con la que es mi esposa ahora, yo me acuerdo cuando recibí el Espíritu Santo, quise parar un amigo, predicarle, ahora no lo hago. Pero qué lindo es recordar esos tiempos para que nos motive y hagamos un recuento a través de la historia de que Dios, a pesar de todo lo que hemos vivido, los errores que hemos cometido, porque hemos cometido hartos errores, nos hemos equivocado, sí, pero hasta aquí Ebenezer. El Señor nos ha ayudado. Los dones, hermanos, para estos puestos que nosotros tenemos en el Señor fueron dados por Dios en contestación a las oraciones de su pueblo. No, lo que tenemos de Dios no es nuestro, es de Él. Porque la iglesia del Señor, ayer predicaba en la iglesia del pastor y en la iglesia que estoy pastoreando, que la iglesia no es formada por una idea de un hombre, sino la iglesia es de Dios y es divina. Y por lo cual tenemos que hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Y los dones que Dios puso sobre nosotros son respuesta a las contestaciones de su pueblo, a la necesidad de su pueblo. Dice Romanos capítulo 12, versos 6 y 7. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y Lucas, capítulo 10, verso 1 y 2 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, hablando de lo que decía delante, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y lugar donde había de ir. Y el verso 2 dice, les decía, la mies es mucha, a la verdad. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, dice, rogar al Señor de la mies que envíe obreros para su obra. Yo sé que hay mucha necesidad de obreros, pero una cosa le voy a decir, según lo que he aprendido yo, Dios no va a tomar a cualquier persona. Dios no está afligido por las personas. Así que tengamos cuidado, amados, de hacer lo que la obra de Dios quiere. De saber que a lo que Dios nos llamó es para hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Porque como leí al principio, la gente quiere escuchar la voz de Dios, no la nuestra. Y es por eso que es importante entender esto, que el Señor es el que nos llamó. Fuimos puestos por Dios, fuimos llamados por el Espíritu Santo y a Él primeramente nos debemos y luego a la grey que nosotros pastoreamos. La naturaleza del oficio no se escoge como un hombre escoge una profesión, hermanos. El llamado no se escoge como usted escoge una profesión, consultando a su inclinación. Yo voy a hacer esto porque tengo pinta de pastor. Voy a ser apóstol porque tengo pinta de apóstol. Voy a hacer esto porque tengo pinta de esto. Me inclino más a eso. Esto no es por su inclinación.
Esto es por el Señor. Esto es por el Señor. Y quiero detenerme un momento en lo que estoy hablando. Quiero detenerme un poquito en esto que estoy compartiendo con ustedes. Esto no se escoge, hermano, el llamado no se escoge como un hombre escogería una profesión. Hoy, lamentablemente, es que muchos han tomado esto como una conveniencia personal o una profesión. Y lo triste es que aún tomándolo como una profesión, no se preparan y andan por el mundo en vez de edificando, destruyendo. Porque si no tenemos un claro llamado y nos metemos en el servicio del Señor, hay de aquellos. Porque llegará el momento en que Dios les dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién nos llamó? Es Dios. Él nos llamó a sus caminos. No es fácil, hermano. No es fácil, se llora, se sufre. Ayer estábamos en la iglesia del pastor Sergio y como que uno se anima porque espera que toda la gente venga y no viene. Pero yo le decía, vamos adelante. Vamos adelante porque esta obra del Señor no es nuestra. Y Él sabe por qué hace las cosas. El Señor nos enseña en el camino, hermano, los errores, las dificultades, todo lo que podamos vivir, lo vamos aprendiendo en el camino. Acá yo tengo a mi obispo Lago, que quizás a lo mejor no será un gran expositor, ¿no? Pero con simples palabras de sus años de experiencia nos bendice muchas veces. A mí me ha bendecido mucho. Y yo siempre estoy escuchando a esos viejitos. Yo le decía, pastor, lo necesito porque usted es un hombre de sabiduría, un hombre que me puede aportar a lo que aún yo tengo que seguir aprendiendo. Aunque tengo 37 años en el ministerio pastoral, hermano. Este año cumplo 37 años en el ministerio pastoral. Pero sigo aprendiendo. Por eso me gusta conversar con mi pastor Zárate, ¿no? Y yo le digo, espero no molestarle. No me molestan, me dice. Porque quiero aprender más. Porque creo que es una responsabilidad decir que soy pastor, decir que soy apóstol, decir que soy profeta, evangelista, maestro. Creo que es una gran responsabilidad. No hacia los hombres, sino a Dios, aunque también lo tengo que ser para los hombres. Pero primero a Dios. Amén. Por eso me quería detener un poquito en esto. Esto no se escoge como una profesión, hermano. Esto tiene que tener un claro llamado. Y nace de una intimidad con Dios, de una profundidad con Dios, donde yo peleo con Dios, porque hay muchas veces que Dios me quiere poner en otra cosa y yo quiero otra. Y ahí empieza la pelea y el diálogo. Pero al final, Dios vence. Dios vence. Porque cuando Dios ve que un hombre y una mujer tienen un deseo de servir, Él trata con aquellas personas. Esto se trata, hermano, de la obediencia a un llamamiento especial de Dios como requisito para el trabajo en la obra del Señor. Esto no es de una inclinación, que yo quiero, que yo, no. Yo no me hago pastor para que me respeten, hermanos. Se está metiendo en un grave problema si usted lo hace. Si Dios me llama al pastorado, debo cumplir fielmente al pastorado, pero que sea Él el que ponga eso en mi corazón. No tengo los títulos, no me van a salvar. El que me salva es Cristo. Yo conozco a muchos hombres que no tienen liderazgo, no tienen pastorado y son de tremenda bendición dentro de la iglesia. Pablo decía enérgicamente ahí en 1 Corintios 9:16, me está puesta necesidad, dice, me está impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Creo que este llamado, hermano, en el recuento que estoy haciendo de mi experiencia, creo que este llamamiento tiene que manifestarse en el corazón del que está llamado y en la convicción de la iglesia y la providencia de Dios, porque esto tiene que tener una confirmación. ¿De dónde salimos? ¿Quién nos ungió? ¿Quién es tu pastor? ¿Te estás sometiendo o eres un llanero solitario? Hay muchos llaneros solitarios, son pastores, obispos, ni siquiera fueron hermanos, profetas, evangelistas. Hermanos, hoy se ha perdido el temor a Dios, pero hay un en la Biblia, que cuando estemos en la presencia del Señor será el dolor y el llanto. Sí, porque vamos a decir, aquí estamos, Señor, ¿y tú quién eres? Yo no te conozco, es que soy obispo, soy evangelista, soy apóstol. No recargué apóstol irónicamente, no, yo lo respeto, creo en los 5 ministerios. No me voy a meter en esa área, pero creo en los 5 ministerios funcionales dentro de la iglesia.
Pero hermano, tengamos el título que tengamos. Si Dios nos llamó, está bien. Si no, estamos corriendo un grave peligro. Amén. Quiero que veamos, hermanos, para continuar y luego pasar a la mesa del Señor. Porque creo que es bueno hacernos un examen, como dice la Escritura, antes de alimentarnos, antes de pasar a la mesa. Examinarnos. Porque si realmente estamos equivocados en el rumbo que estamos llevando, aún es tiempo de volvernos y encaminarnos por donde Dios quiere. Amén. Veamos el llamamiento interior, porque el llamamiento interior nace de lo más profundo de nuestro ser. Los elementos de esto son un deseo fijo y enérgico de hacer la obra de Dios. Primero tiene que ser eso, amar a Dios y servir a Dios. No servirme de Dios, no servirme de Dios, sino servir a Dios. Un pastor, un hombre de Dios, está para preocuparse de las ovejas, para tenerle la paciencia y sanarla, no hacer juicio sobre ellas, sino amarla, cuidarla, respetarla. Pero también todo tiene su tiempo, que no vamos a aguantar a un hermano toda la vida. Aunque a veces Dios coloca dentro de la iglesia hermanos que te molestan, para que sigas aferrado a Dios. Cuando veas la iglesia que está muy tranquila, preocúpate, preocúpate. Dice que las pruebas, las situaciones difíciles son para arreglar nuestro carácter y asegurar nuestra firmeza en Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Los elementos para esto son un deseo fijo y enérgico para hacer la obra del Señor. 1 Timoteo 3:1 dice, palabra verdadera es esta. Si alguno apetece, si alguno desea obispado, obra excelente desea. Pero no sabe en qué chaleco se está metiendo, porque es una gran responsabilidad, porque hay que empezar por Jerusalén y luego a lo demás. Amén. Lo que quiero decir, hermano, debe haber un deseo en cada uno de nosotros, porque ningún hombre tendrá éxito si el trabajo no abarca un entusiasmo en su ser. Esto es un entusiasmo inextinguible por el trabajo considerado. Esto es como la proclamación del mensaje de Dios. Y en medio de todo el deseo, mi único deseo es que almas se conviertan al Señor. Mirar a la gente y mirar sus almas. No quiero ir más allá, pero usted me va a entender lo que quiero decir. Quiero ir un poquito más allá. He escuchado a grandes predicadores, grandes iglesias, grandes predicadores, que muy poco te hablan de la santidad. De la comunión con Dios, claro, porque como se compraron un lugar grande y hay que pagar, si yo le predico a los hermanos de santidad y le predico de que hay que estar en orden de Dios, los hermanos se me van a ir. ¿Y cómo pago en lo que me metí? Ahora esa no tendría que ser nuestra preocupación, porque si Dios me llamó a hacer eso, Él me va a suplir. Pero si yo compré eso porque yo quería tener algo más grande y que me reconocieran por lo grande que soy, atenta a las consecuencias, porque Dios no es un juego y Dios no puede ser burlado. Debe haber un deseo al trabajo, a la obra, al amor a Dios. Esto es un entusiasmo inextinguible que tiene que nacer en nosotros. Tiene que nacer del amor a Cristo, el amor al trabajo mismo. El apóstol Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Como pastores, ahí tenemos que apuntar. Ayer le decía a los hermanos mientras predicaba en mi iglesia también, que la preocupación de Pablo no era llevarlo a los principios de la fe. Si usted lee la Escritura, la intención de Pablo era llevar a los hermanos a la perfección en Cristo. Sí, porque un hombre puede tener fe, puede orar, pero a lo mejor no está en condiciones. Su vida no está en condiciones para que cuando Cristo venga pueda irse con Él. Pero Pablo, el único deseo que tenía era llevar a la gente a la perfección. No a la fe inicial, sino a la perfección. Amén. Porque estando en esa calidad, nos vamos. ¿Qué decía Gigi Ávila, se acuerdan? Prefiero tener uno que con 100 irme al infierno, ¿no? Y es verdad. Dios no mira tu espiritualidad ni tu pastorado, lo mira de una mejor forma porque tiene mucha gente.
sino lo va a mirar por la calidad de gente que tú estés logrando llevar adelante. Amén. Así que yo animo a aquellos pastores que están conversando, no se preocupen de llenar ya la iglesia, vayan de a poquito. No es fácil, cuesta, pero si Dios te llamó, al final tendrás la recompensa y el respaldo de Dios. El apóstol Pablo dijo, me está puesta en necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. A veces habrá debilidad, pero también el apóstol Pablo dice, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, el cual nos hizo ministros suficientes del Nuevo Testamento. Nuestra capacidad, todo lo que logremos, lo que Dios te pueda usar, es por gracia y misericordia de Dios. Yo le decía a la iglesia ayer, yo no soy el dueño de la iglesia, yo soy su administrador, en el cual Dios ha puesto sus ojos para llevar adelante esta obra. Y tengo como pastor que decirle lo que la palabra de Dios dice, que yo puedo decirle que Dios le va a bendecir, pero primero póngase a cuenta con Dios. Exacto. Si no estamos a cuentas con Dios, no estamos engañando a nosotros mismos y es peligroso. Pero cada llamamiento también es importante. Cuando tenemos un llamamiento al ministerio, es que la iglesia esté involucrada. Amén. Yo a veces le pregunto a algunos, ¿quién te ungió? ¿Dónde pertenecen? No, yo tengo mi propio ministerio, si Dios es mi Dios. Están como esos hermanos que dicen, hermano, ¿para qué voy a ir a la iglesia, pastor, si Dios también está en mi casa? Mi espíritu estuvo ahí. Yo creo que algunos se lo han dicho, ¿cómo se ríen? Mi espíritu estuvo ahí, pastor. Hay muchos hermanos que van en el espíritu. Y un día le dije a los hermanos, si van a venir el espíritu, entonces hagamos una reunión espiritista, le digo yo. Claro, porque muchos vienen en el espíritu, hermano, Dios necesita el cuerpo también. Una vez en una vigilia le dije a los hermanos, pues pastor, no voy a ir, pero mi espíritu va a estar, y lo conté como anécdota yo en la vigilia. Le dije, hermano, cuidado dónde se va a sentar, porque se puede sentar arriba de un hermano que está en el espíritu en la iglesia. Hermano, tenemos que ser consecuentes, como pastores, consecuentes. Entender que hemos sido llamados a servir, no a ser servidos. Leí hace poco, no me recuerdo si alguno de los maestros aquí se acuerda del texto, me lo dice, o no sé si está en la escritura, pero esto escuché y esto aprendí, que mayor era al cual yo servía. Creo que usted lo dijo, pastor Ariel. Mayor era al cual yo servía. Yo no era el mayor, sino mayor era al cual yo estaba sirviendo. Así que no nos creamos los grandotes, hermano. Tomemos el ministerio con humildad, con sencillez, para que Dios se glorifique a través de nosotros. Y entreguémosle la iglesia al Señor. Alguien me contó que una vez le oraba al Señor, Señor, mira lo que estoy viviendo, mi familia, el ministerio me está apartando de mi familia, de mi esposa, Señor, esta iglesia es tuya. Y cuando dijo eso, dice que el Señor le dijo, ¿mía? ¿Cuándo me la hay entregado a mí? Nunca ha sido mía, has hecho lo que tú quieres dentro de la iglesia y nunca me has dejado estar. Y dice que Dios le habló y se arrepintió. Y creo que ahora tiró para arriba de nuevo. Porque la iglesia no nos pertenece. La iglesia es del Señor. No es mi ministerio. Yo soy apóstol. Tú no eres nada, hermano, ni yo nada, si no es por la gracia y la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Esta es la convicción expresa que debemos tener, hermanos. Que si somos llamados, pertenezcamos a algún lugar. Estemos bajo cobertura, estemos bajo sometimiento, reconozcamos a alguien para rendir nuestros diezmos. Porque a veces nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. ¿Usted sabía que los pastores diezman? ¿Y los demás? Tiene que haber verdadera conversión, hermano, para el llamado. Requisito vital, importante. Una falta de este sentido es fatal para uno mismo y también para los que te siguen. Si no tienes un claro llamado, si estás cumpliendo una labor en la cual Dios no te puso, ¿y cómo me puedo dar cuenta? Porque le doy y nunca arribo. Entonces algo pasa. O Dios no me está escuchando o yo no estoy sabiendo escuchar a Dios.
Porque todo aquel que es llamado florece, es próspero, es bendecido. Y no hablo de auto, de casa, no, porque Dios no pesa la espiritualidad por lo que tienes, sino por lo que eres en Él. No se enojen, hermano. Pero es lo que yo sentí hablar hoy. Y esto es lo que yo aprendí en mis estudios. Quizás, perdón, pastor, no está tan teológico, ¿no? Pero le damos igual para adelante. Amén. Verdaderamente, hermano, tiene que haber una conversión real en nosotros. Requisito vital, importante, porque una falta de este sentido es fatal para el ministro mismo. Y va a ser de seguro que va a ser fatal para la gente que tú estás ministrando. Porque si tú no tienes un claro llamado y eres pastor, eres obispo, profeta, como quiera que te llames, y no tienes una claridad de Dios, no sabrás para dónde va a llevar la micro. Porque nuestra ida es al cielo. Nuestro fin es al cielo. Por eso decía el apóstol Pablo, yo quiero que recuperen la fe inicial, pero lo mejor es que sean perfectos ante Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Hablar lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo quiero. Un grado superior de piedad tiene que haber en nosotros. El ministro tiene que ser ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en espíritu, fe y pureza. Dice Timoteo, capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu y pureza. En algunos aspectos, hermanos, necesitamos ser un modelo para la gente. Porque podremos hablar muy lindo, pero si nuestra vida no es consecuente con lo que hablamos, en vez de dar vida en un púlpito, vamos a matar. Porque la gente no solamente me debe conocer espiritual acá arriba, sino también abajo. Bendito sea el Señor. Estoy terminando. Así dijo un predicador y estuvo una hora más. No, pero yo termino. Estoy bien en la hora. Otro de los puntos que aprendí es la santidad en la fe. No solo la fe. No solo la fe. Lo que quiero decir, tiene tanto que retener firmemente la forma de las sanas palabras, según de Timoteo 1:13, como que hablar las cosas que convienen a la sana doctrina. Hablar la palabra, predica la palabra. Que podamos, ¿hace cuánto que no decimos nosotros como predicadores? Ayer yo creo que lo dije, así dice el Señor. ¿Se acuerda, Pastor Zárate? Así decían antes, así dice el Señor. ¿Hace cuánto que no lo decimos? Quizás porque muchas veces hablamos nosotros y no el Señor. Pero es bueno decirle, hermano, en esta noche o en esta tarde, en esta mañana, así dice el Señor. Escrito está. Para que la gente pueda creer a la palabra, no a las palabrerías. Lo que quiero decir, tenemos que retener tanto fielmente y hablar la palabra. Hoy se predica poco de la salvación, como dije. Se predica poco que para recibir bendición de Dios hay que estar a cuentas con Él. Solo se está predicando bendición sin que el hombre cumpla con Dios. Hoy han salido muchos profetas y a mí me han profetizado, apóstol. Y yo le digo, estás equivocado conmigo. Porque yo no como cualquiera que me vaya a dar una palabra. Para eso tengo la profeta mayor, para decirme si es de Dios o no. Vienen profetas y te dicen, hermano, en tu iglesia, y te dividen la iglesia, porque viene y te profetiza, hermano, Dios te va a dar casa, hermano, Dios tiene un llamado sobre tu vida, pastor, Dios te va a dar esto. Que puede ser cierto, pero a veces se han equivocado. Porque yo he estado en iglesias donde yo he pastoreado y le han venido a profetizar bendiciones al hermano que ha sido el hermano que ha estado en más rebeldía y en pecado más encima. Un profeta te devela la verdad. Vamos a la palabra de Dios como eran los profetas, pero hoy hay muchos profetas de bendición. Vamos a una iglesia y te llevamos un mensaje de bendición. ¿Por qué? Porque también me voy a llevar una bendición. Tuve con mis hijos hace algunos años en Buenos Aires en una iglesia muy linda, muy grande. Y estuvieron cantando los hermanos como 2 horas. 2 horas, hermano. Una fiesta ese día domingo. Fui con mi hijo Javier, David y otro sobrino. Y me habían recomendado porque había un pastor que estaba predicando y luego no pudo estar y me llevaron a mí. Hermosa la iglesia, hermano. Esa iglesia es como Estados Unidos, angelical y así los hermanos lindas. 2 horas cantando. Y
Me llaman presentando al pastor de Chile, Pastor Manuel López, bravo, aplauso, bonito. Y yo sacaba pecho, no. Y llego arriba y el pastor me dice, tienes 10 minutos. Hermano, yo hago reflexiones de 3 minutos, a mi hermano Miguel sabe eso, y hermanos que me escuchan, de 3 a 5 minutos, me dice, tienes 10 minutos. ¿Sabe lo que hice, hermano? Incluso mi hijo me dijo que, papá, ¿cómo lo hiciste? De alguna forma hay que enseñarle a la iglesia. Saludé a la iglesia y me bajé y me fui. Le di un texto bíblico y me fui. Yo dije, aquí podía estar la buena ofrenda. Tremenda iglesia. Montones de hermanos. Pero, ¿sabe? Me fui. Yo no sé cómo lo irá a tomar usted. Pero creo que es una falta de respeto a la palabra y para el hombre de Dios. Y me retiré. Después el otro día en la radio, hermano, dale con todo al pastor López. Y lo llama el dueño en la radio, el pastor Márquez, ¿te acuerdas, hija? Y le dice, si usted no paran de hablar del pastor López, yo se lo dije, si no paran, yo los saco hoy de la radio a ustedes. Porque es verdad. Hermanos, no hemos sido llamados a dar lástima. Los pastores tenemos que sentirnos importantes en el buen sentido de la palabra. Porque somos embajadores de Cristo, somos embajadores de raíz. No representamos a ninguna familia, representamos a Dios. Amén. Me voy a saltar varias cosas. Tenemos que tener, hermanos, un corazón dispuesto para el Señor, un buen testimonio de lo de afuera. Si Él es fiel, si somos fieles a Cristo, hermano, tenemos todo a nuestro favor. Él es lo primero. Pastor Zárate, primero Dios, ¿no es cierto? Y luego lo demás. Así que no te preocupes de tu economía, de nada. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Hace cuántos años, esposa, ya me estoy 100% en el ministerio? Y yo soy buen comerciante, igual que usted, le decía a Miguel. Buen comerciante, hermano. Buen gitano. Para trabajar en el comercio. Conversaba con el apóstol también, que también fue comerciante. Éramos de esos tiempos. Donde se ganaba, donde uno hablaba y vendía. Hasta lo que no se vendía, lo vendía uno. Y Dios me llamó, hermano. Y tenía un dinero guardado, me lo comí, no tuve nada, hermano, no hallábamos qué comer. Hasta ese punto, y un día le lloro al Señor y digo, Señor, ¿a qué me llamaste? Y la tentación era trabajar. Y Dios me habla, salgo de ese dormitorio llorando y le digo a mi esposa, hoy comienza la bendición. ¿Cuántos serán? ¿20 años? ¿15 años? ¿No ha faltado? He tenido hasta auto 0 kilómetros. Una vez un pastor que yo prediqué en Depaín, hablé de la bendición y salió el pastor y me vio saliendo en el auto y le dijo a un pastor, por eso habla el pastor de bendición. Po. Y me lo dijo irónicamente el pastor, yo le dije, sí, pero esto no me lo dio la iglesia, lo compré yo, porque Dios me lo prohibió. Y ni un peso me dieron en la iglesia, porque todavía no tenía iglesia. Por eso estamos bendecidos con mi esposa. Dicen argentinos, los que están gorditos están bendecidos. Hermano, si Dios te llamó no es para que pases hambre. Y si estás pasando hambre, párate a Dios, párate frente a Dios, métete en tu cuarto secreto, pelea como el arcángel, como Jacob. Yo lo hice, por eso estoy rengo. Hermano, hay que pelearla. Esto no es instantáneo. Dios no tiene una varita mágica. Hay que llorar, hermano. Si quieres ser pastor, primero empieza a ser discípulo. No te saltes, hermano, yo no puedo ir a la universidad si no paso mi primaria, mi secundaria. Pero hoy no, hoy como Dios conoce mi corazón, así que hago lo que yo quiero. No, hermano, porque eso te traerá problemas. Quizás te vas a levantar, pero como no eres de Dios, te vas a venir abajo. Así que si Dios te llamó, sigue adelante. Si no, salte del camino y vuelve a tomar el camino correcto. Amén. Bendito sea el Señor. Termino, voy a concluir mejor, hermano. El púlpito es muy importante, conclusión, y no debemos descuidarlo. No cualquiera se para acá adelante. No cualquiera. Primeramente, el hombre que va a hablar de Dios tiene que estar bien con Dios, porque no le va a hablar a simples personas, sino le va a hablar a hombres y mujeres de Dios. Y esos hombres y mujeres necesitan una palabra de Dios. No necesitan que las emociones sean tocadas, necesitan que el corazón sea tocado. Y es importante y no debemos descuidarlo. Desde allí transmitimos las verdades de Dios, no las nuestras. Esas verdades que Dios nos entrega en nuestras oraciones que tenemos en lo secreto.
Desde allí, hermanos, desde el púlpito, alzamos la voz comunicando los propósitos de Dios. Y no hay otro motivo. Tenemos que introducirnos entre la oveja, consolarla, fortalecerla, sanarla, llevarla al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que llevemos su gloria a la iglesia. El Señor quiere que llevemos su gloria de Paín. El Señor quiere que llevemos su presencia a todo rincón donde tengamos la posibilidad de hablarle a alguna persona. ¿A dónde está enfocado tu ministerio? Hablo así porque ya tengo 65 años. Cuando era más joven no me refería a los pastores así. Pero con todo respeto, ¿a dónde está apuntando nuestro ministerio? ¿A que la gente tenga fe para conseguir su casa, su auto, todo lo natural, o a la perfección de Cristo? A la perfección de Cristo tenemos que apuntar, porque a esos son los que Dios se va a llevar a la eternidad. Desnudo llegué y desnudo me voy a ir. Así que, hermano, que nuestro afán en el ministerio sea hablar de Cristo, mostrar a Cristo y llevar a las personas a la perfección de Cristo. Padre, te doy gracias. Sé que es difícil pararse en este lugar, primero porque es una responsabilidad ante ti y luego hacia nuestros consiervos y siervas del Señor que se merecen todo el respeto. He soltado esta recopilación de estudios de años que he vivido y creo que más de algunos, Señor, nos trajo al recuerdo cuando comenzamos en tu obra. El propósito, Señor, que tú tienes con esta palabra es que podamos estar seguros que de donde estamos es que tú nos pusiste. Y si alguno quizás de los que están comenzando, Señor, han equivocado su rumbo, hoy es el día para volver atrás y tomar un nuevo rumbo donde tú quieres. Porque mi salvación no depende de mi apostolado, de mi pastorado, ni de profeta, ni de evangelista, ni de maestro. Mi salvación depende de tu gracia hacia mi persona. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Creo que cada uno de nosotros nos hemos equivocado en el camino, pero también hemos tenido la madurez de volvernos, reconocer y decir, Señor, perdóname. Nada sé y todo lo que pueda saber es porque proviene de ti. Porque sé que ningún corazón contrito y humillado delante de ti tú despreciarás. Señor, habemos pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas en medio nuestro, en este nuestro desayuno pastoral. Y como presidente de este desayuno pastoral, pues quiero decir, así ha dicho el Señor en esta hora. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor.